Dios les bendiga, mis amados. Estamos aquí una vez más para continuar compartiéndoles esta maravillosa serie que Dios ha puesto en nuestros corazones para así compartirlo con cada uno de ustedes. Y estamos más que agradecidos y contentos de Dios por esta obra maravillosa que Él ha depositado en mí para dárselo a ustedes. Es una honra para mí verdaderamente y por eso estoy muy agradecido de Dios. Nos quedamos en el versículo 16 del capítulo 10 del libro de Mateo. Vamos a ver aquí a nuestro Señor Jesucristo dándoles una cuanta instrucciones de las cosas que iban a acontecer en los más adelante con sus discípulos para que ellos se mantengan animados haciendo el trabajo por más persecución que reciban, por más que lo rechacen, que sigamos adelante porque es necesario que Dios continúe haciendo su obra que tenía determinado hacer, primeramente en este momento aquí con sus discípulos y hoy con nosotros. No nos podemos detener, tenemos que seguir hacia adelante porque el siervo no es mayor que su amo, el esclavo no es mayor que su amo, ni el siervo es mayor que su maestro. Eso quiere decir que nosotros tenemos que continuar por encima de cualquier dificultad y situaciones, porque Dios necesita completar la obra que Él determinó en nosotros y en su pueblo. Amén. Eso lo vamos a ver más adelante, pero quise darle ese panorama para que cuando entremos usted lo confirme con el mensaje de mi Señor. Dice el versículo 16, hablando nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. Recuerde que en la parte de arriba, que fue la serie 33 del día de ayer, nuestro Señor Jesús envía a los discípulos y por todo el mundo y predicar donde te reciban, quédate ahí dándole, donde no te reciban, bueno, pues sacúdete el polvo de tus pies y donde sean dignos, entonces ahí tú te vas a mantener dándole de parte de Dios. Después de esto, dice el versículo 16 lo siguiente. He aquí, yo os escribo, yo os envío. Oiga, he aquí, yo os envío como oveja en medio de lobos. Sé pues prudente como serpiente y sencillo como paloma. Miren, mis amados hermanos, el trabajo para nosotros, lo que hemos decidido enseñar, predicar y anunciar el evangelio de Cristo, la buena noticia acerca de su persona, no es fácil, porque es que hay una diferencia entre el hombre espiritual y el hombre secular. Y nosotros estamos aquí bregando con el hombre secular, lo cual vamos a ser perseguidos de una manera como usted no se imagina, así como fueron perseguidos sus discípulos y el mismo Cristo por los hombres. Usted y yo también vamos a ser perseguidos, mis amados hermanos. Y oiga, en carácter de qué, o sea, con qué Jesucristo compara en nosotros tratar de hacer su voluntad y de presentarlo a él, al mundo, contrario a lo que el mundo es. En este caso, estoy hablando de presentárselo a los hombres conforme a cómo somos los hombres. Que nosotros los seres humanos no queremos quebrantarnos, no queremos quebrar nuestro brazo, no queremos humillarnos, no queremos reconocer cuando nos equivocamos. Y específicamente esto es lo que el Señor Jesucristo nos manda a hacer. Imagínense, yo, Felipe Mariano, que llegue a una congregación, a una iglesia, y esto que les voy a decir, yo lo viví, mi hermano, mire, lo viví en Baní, lo viví en Cotuí, lo viví en Ecuador, lo viví en Perú, lo viví aquí en Santo Domingo, queriendo mostrar a nuestro Señor Jesucristo, ya que yo no lo veía. Imagínense, yo metido en esa jaula de lobo. Wow, cuánto yo sufrí.
mi gente. Cuánto yo sufrí, mi gente. Y yo lo que quería era dar a conocer a Cristo. Pero como los líderes que estaban ahí, lo que ellos conocían teológicamente, científicamente, lo que ellos entendían que Dios había depositado en su mano, era como un lobo. Y Felipe Mariano tratando y buscando, al final tenía que salir explotado, llorando y diciéndole al Señor, Señor, Padre, pero que no se querían quebrantar, porque entendían que Dios lo había puesto ahí, entendían y que se trataba de lo que ellos conocían según lo que la Biblia presenta, literalmente, no entendiendo que todo lo que la Biblia nos enseña y nos muestra es espiritual, que la obra de Dios no es tal o cual denominación o congregación o concilio. La obra de Dios es en usted y en mí. Mire aquí donde dice, he aquí yo os envío como a oveja en medio de lobo. Sé pues prudente como serpiente y sencillo como paloma. Estamos tomando, usted sabe que la serpiente es símbolo de Satanás, pero aquí estamos tomando una característica de la serpiente, no en el símbolo literal de lo que ella representa como Satanás, no, sino la prudencia. Usted ve la serpiente, cómo caminan, mire, con paciencia, con prudencia, mire, prudente, ¿ves? Así nosotros tenemos que ser. Esta es una de las características que corresponden a nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, para usted ser prudente como serpiente, sin Cristo, ¿cómo usted lo va a poder hacer? Vamos a ver. Sin Cristo, ¿cómo nosotros vamos a aprender a ser prudente? No existe manera de que nosotros los seres humanos, sin Cristo en nuestra vida, sin nosotros ser guiados y dirigidos por Él, seamos prudentes. En pocas palabras, aquí nos está diciendo, ustedes tienen que ser como yo. Porque no es que usted busque ser prudente, es que usted busque conocer a Dios, darle entrada a su vida, negarse a usted mismo y usted poder ser prudente. O sea, que Cristo no nos está mandando aquí a nosotros a tratar de hacer una fuerza, de hacer algo que nosotros no podemos, ande Él mismo lo sabe. Entonces, cuando nosotros no seamos prudentes, tenemos que reconocer que no hace falta nuestro Señor Jesucristo, lo cual, lo que yo le conté de que fui a Baní, de que fui a Cotuí, de que fui a Ecuador, de que fui a Perú, de que me he movido en la capital entera en un momento, era en la formación de Cristo en mí, porque yo no podía ser prudente, porque yo andaba conforme a lo que yo entendía que tenía que hacer, yo andaba fuera de la voluntad de Dios en todos esos lugares, y entonces por imprudente, o sea, por la falta de Cristo en mi vida, por la falta de yo aprender a caminar bajo la voluntad de Dios, era sacado. Porque está bien, vemos al hombre, que el hombre es malo, que son como lobos, vemos, pero nosotros también a veces creemos que estamos bien y estamos mal. ¿Por qué? Porque queremos hacer la cosa como nosotros entendamos. Y el asunto no está ahí, el asunto está en que nosotros dejemos primero que Jesucristo sea formado por medio de su Espíritu en nosotros, y entonces nosotros donde quiera que vayamos, sepamos bajo la dirección, bajo la focalización del Espíritu Santo, discernir a quién hay que darle la palabra y a quién no, a quién hay que instruir y a quién no, a quién hay que enseñar y a quién no, porque el Espíritu Santo, nosotros los seres humanos no podemos señalar ni condenar a nadie, pero el Espíritu Santo nos da discernimiento para saber quién está dispuesto a recibir su palabra o no. Por eso usted y yo tenemos que luchar. ¿Por qué? Porque por medio de Cristo aprendamos a ser manso, prudente como serpiente y manso como paloma y sencillo como paloma. Dos cosas que Dios quiere depositar en nosotros sus hijos: la mansedumbre y la sencillez. Esa es la obra. Usted y yo nos conocemos, cómo somos de altivo, de desesperado, de ansioso. No, prudente.
Usted sabe cómo somos nosotros, que no solemos ser sencillos, no. Queremos que las cosas pasen como queramos y como entendamos. No es así. Vamos a seguir el versículo 17, dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en su sinagoga os azotarán. ¿Ve? Guardaos de los hombres. Tenemos que cuidarnos, pero no vamos a enfocarnos en los hombres del frente de nosotros en adelante, guardados de nosotros mismos también, porque nosotros somos hombres. Nosotros mismos somos hombres. Tenemos que guardarnos de nuestra propia humanidad, de nuestra propia parte como hombre, porque ella nos va a empujar a nosotros también ser echados y fuera de los concilios. Ve, por nuestras malas actitudes, por falta de sencillez y por falta de prudencia. Dice, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Ve, nosotros vamos a ser entregados para testimonio. Todo esto va dentro del plan de Dios en nosotros, para que la gente vea la obra de Dios en nosotros. ¿Ven? Entonces, esto el Señor Jesucristo le está diciendo que va a acontecer en ellos. Pero de ahí nosotros tenemos que sacar la enseñanza para nuestros días hoy, porque no es lo mismo. Esto era literal a ellos, los discípulos, que lo iban a perseguir, que lo iban a maltratar, que lo iban a encarcelar, que lo iban a negar, lo iban a entregar al concilio. Eso le pasó a ellos literalmente, pero hoy no es así, mis amados hermanos. Hoy, con usted y conmigo, los discípulos de estos tiempos, no es literal, es al revés. Donde nosotros llegamos hablando de Jesús, nos abren puertas. Donde nosotros llegamos manifestando a Cristo en el mundo, no los religiosos. Los religiosos te sacan de la iglesia, porque ese asunto tenemos que aprender a manejarlo. Antes, los gentiles perseguían a los cristianos. Pero hoy eso ha cambiado. Hoy los gentiles mejor prefieren tener cristianos en sus trabajos porque entienden que somos lo único mejorcito que queda en la tierra. Entonces no podemos comparar esto que le aconteció a los discípulos literal con lo que hoy nosotros, porque la lucha de hoy es espiritual. Ve, es espiritual, no es literal. Ahora, nosotros vamos a ser perseguidos, pero es en nosotros mismos, en nuestra concupiscencia, en nuestra carne, en nuestra humanidad. Y eso nosotros tenemos que saber trapolarlo a nuestros días. Porque es verdad que nos van a perseguir. Pero si usted y yo luchamos por formar a Cristo en nuestra vida, vamos a actuar prudentemente y sencillamente, y usted verá que nosotros vamos a, por medio de lo que somos, a dar testimonio tanto a los gentiles como a los gobernadores y donde quiera que vayamos. Dice el versículo 19, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habéis sido lo que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Ven, mis amados hermanos, nosotros lo que tenemos es que preocuparnos por conocer a nuestro Dios, por negarnos a nosotros mismos, por luchar para que Dios tenga el dominio y el control en nuestras vidas. Y Él en toda ocasión, en todo momento, es el que va a hablar por medio de nosotros. Ese es el juego que hay. Pues tenemos que extrapolar esto a nosotros. Sabemos que ellos, los discípulos de ese tiempo, lo vivieron literal, las persecuciones. Y que lo habían entregado a los gobernantes. Pero mire lo que dice el versículo 21. Dice, el hermano entregará a la muerte a la hermana y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seré aborrecido de todo por causa de mí. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Miren, mis amados hermanos, Jesús a los discípulos aquí
lo que está tratando con ellos es que ellos, cuando ellos reciban el Espíritu Santo, ellos iban a recibir todas estas situaciones porque ellos iban a empezar a predicar acerca de Cristo. Iban a empezar a anunciar a Cristo. Y Cristo, recuerde que todos los líderes religiosos fueron los que le dieron muerte y el pueblo de Israel. Imagínense, a Cristo que hacía todos esos milagros, a Cristo que nunca le hizo daño a nadie, a Cristo lo persiguieron y lo mataron. Imagínense después a los discípulos, ¿qué no le iban a hacer? Entonces Jesús, para que ellos entendieran, para que ellos no se devuelvan, cuando empezara la persecución, el Espíritu Santo después le iba a recordar todo esto. Humanamente hablando, nosotros nunca vamos a recordar la palabra que Cristo nos da, pero cuando el Espíritu Santo esté en nosotros, Él nos recordará todas estas cosas. Todo esto le iba a acontecer en su diario vivir, mis amados. Nosotros lo que nos proponemos servir a Cristo, nos van a acontecer cosas negativas y adversas. El mundo va a estar contrario a nosotros, todo va a estar contrario a nosotros. Pero miren lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice. El 22 dice, y seré aborrecido de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Todo eso es lo que va a pasar en nosotros, dice el 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Ven lo que le estoy diciendo aquí? Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Mi hermano, mientras más prueba, mientras más dificultad, mientras más problemas acontezcan en nuestro diario caminar rumbo al propósito de Dios, si en un lado tenemos problemas, sigamos, porque eso es lo que Jesús le da a entender, porque Jesús en ese momento tenía que hacer un trabajo en todo el pueblo de Israel, ya que Dios había prometido ese rey, ese gobernante para ellos, no como nación, sino en su vida. Y él, hasta que no anunciaran ese mensaje, esa buena noticia a todos de que ya el cumplimiento de toda la profecía de Dios a favor de ellos se había establecido, que era Cristo, Jesús no iba a dejar de continuar de hacer su obra. Y si los discípulos que iban a ser perseguidos, que iban a ser maltratados, no conocen esta profecía de que le iba a acontecer a ellos, ellos se habían devuelto y nuestro Dios hubiese tronchado su propósito con el pueblo de Israel. Así que usted y yo tenemos que continuar hacia adelante, porque hay una obra que Dios tiene que hacer en nosotros. Hay una libertad que tiene que darnos de altivo, de prepotente, a sencillo y a manso y a humilde. Y si usted y yo no detenemos, esa obra no va a ser materializada en usted y en mí. Si usted y yo no paramos, Dios no va a poder cumplir el propósito en usted y en mí. Tenemos que continuar por encima de pruebas, de persecuciones, de maltrato, de problemas, de enfermedades, de adversidades, para que Dios cumpla su obra en nosotros. Dice el 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástate al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el padre de familia llamaron Beelzebú, cuánto más a los de su casa. Mis amados hermanos, a nosotros, los que hemos decidido servir a Cristo, tiene que bastarnos. O sea, eso es como Dios le dijo a Pablo, bástate en mi gracia. Nosotros lo que tenemos es que enfocarnos en ser como nuestro Señor Jesucristo y desenfocarnos de cualquier problema, de cualquier situación, de cualquier persecución. ¿Por qué? Porque si a Jesús le dijeron que lo que hacía lo hacía por Beelzebú, a usted y a mí, que somos de su casa, que hemos decidido servirle, ¿qué no nos van a decir? No nos detengamos, porque hay una obra que nuestro Dios tiene que hacer en usted y en mí, y si no detenemos, perdemos nosotros la oportunidad de que la gloria de Dios se manifieste en usted y en mí.
Dios les bendiga y Dios les guarde. Y recuerde, cualquier cosa, llámenme a mi WhatsApp 829-425-1441. Cualquier inquietud o pregunta que usted quiera hacer, estamos a su disposición. La gloria de Dios esté con cada uno de ustedes.